Por eso una Queen. Bueno, ya, eso fue todo. Bienvenidos a la Rarotinga. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Traemos un capitulazo. Ahora sí que el quinto capítulo, como dicen, el quinto es el vencido. No hay quinto malo. No hay quinto malo. Que vamos a hablar que vino a romper todas las reglas. En los años 70 surgió con unas genialidades que se reunieron, hicieron himnos en la música y siguen pegándola generación tras generación. El rey de reinas. Vamos a hablar de Queen. Era como que materia obligada. Y bueno, sale a colación porque hace poco fue el Día del Rock, que se toma que fue precisamente el concierto de Live Aid, donde yo creo que Queen fue el grupo que mejor lo capitalizó. Fue el que mejor papel hizo y sus 20 minutos que tocan ahí se volvieron históricos. Y lo vamos a conectar con lo que es la película de Bohemia Rhapsody. Antes de comenzar, recuerden suscribirse, activar la campanita y darle like. Comencemos. Bueno, pues primeramente, ¿quién era Queen? Platícanos, ¿quiénes son sus miembros? Queen, pues era una banda que estaba conformada por 4 integrantes y los 4 unos genios, la verdad. Empezando por Freddie Mercury, por supuesto, que era un inmigrante hindú. De Zanzíbar. Muy peculiar, muy creativo. Era un diseñador gráfico. Sí. Él creó el logo de Queen. Sí. Luego lo analizamos un poquito más, pero en el logo de Queen vienen integrados cada una de los signos zodiacales. De los signos zodiacales de cada uno de los integrantes. Y pues él vino a aportar todo eso que es la creatividad, el movimiento en el escenario. Ser diferentes. Brillar. Es la manera que agarraba el micrófono, todo. O sea, la verdad que rompió con todas las reglas y también su voz era increíble. Sí, increíble. Luego pues estaba Brian May, guitarrista. Brian May, a mí me encanta porque tiene un sonido único. Desde que oyes las guitarritas armonizadas, ya sabes que es Brian May. Por eso una Queen. Precisamente pues porque al rato también vamos a hablar de su guitarra, que es única, y todo eso junto pues lograban un sonido único. Genial. Que es muy difícil que un músico destaque. Roger Taylor, el baterista, que también componía, era buen músico. Y también cantaba. Hacía los coros en los conciertos. Y también también tenía imagen. Sí, era muy de show él. Sí. Y bueno, y Freddie cuando se junta con ellos trae a John Deacon, que es, ahorita vamos a hablar también de él, un bajista único. Que mucha gente podría decir que es muy gris, a lo mejor, y todo, y la verdad que es un genio. Un genio. Al rato, ese sí, espérense porque está padrísimo todo el dato de él. Un bajista de bajistas. Queen, antes de ser Queen, como dices tú, o sea, se fueron integrando poco a poco, era otra banda que se llamaba Smile. Yo pienso, no estoy segura la verdad, ¿ustedes qué opinan? Que ha de haber sido porque ya ves que el baterista era dentista. A lo mejor por eso le pusieron Smile. Hasta que conocieron a Freddie con una gran Smile, puede ser, o porque Freddie tenía 4 dientes más. Pero él por eso cantaba más su rango era, según la película. A raíz de todo esto, quisimos hacer este programa, obviamente porque somos fans, y aparte la película de Bohemia Rhapsody vino también a recordarnos pues este gran grupo, a este gran artista que es Freddie Mercury, y a que las nuevas generaciones lo conozcan. Échense un brinco, vean la película, la verdad está muy interesante, y pues les vamos a seguir platicando de lo que es Queen. Pero tú cuéntanos más del grupo, o sea, ¿cuáles son sus influencias? Pues bueno, Freddie viene, pues le gustaba desde Elvis. De hecho hay una canción que vamos a tocar que él dice que se inspiró en Elvis. Obviamente pues también le gustaban los Beatles, aunque curiosamente nunca se han visto muy juntos, así como que Brian May con Paul McCartney, que son los que siempre salen en todas las cosas. Quién sabe por qué ellos dos no salen mucho juntos. De hecho yo creo que era más amigo de Ozzy Osbourne, Brian May, que de Paul McCartney. Se ha visto más pues en los conciertos. Anduvo muy al pendiente ahí de Ozzy, aunque no tocó en el concierto. Sus influencias fueron tocadas en las 2 décadas en las que todo pasó, ¿no? Empezaron cuando ahí venían los grupos progresivos de hacer musiquita más elaborada, ¿no? Como Yes y Genesis. Bueno, que ellos no metieron tantos teclados, pero usaban armonías muy complejas. Después atravesaron la época del disco y el funk. Les tocó que naciera el punk, con grupos como Sex Pistols o The Clash, que muriera y que llegara el post-punk como el New Wave, y llegaron los sintetizadores, y ellos también utilizaron los sintetizadores y como que sabían siempre
agarrar muy bien las tendencias que de repente vinieran, ¿no? O sea, no eran conformistas, no se quedaron con el primer tipo de música que empezaron a tocar, sino que ellos iban innovando. Evolucionaron, claro. Y bueno, pues yo creo que si no hubiera muerto Freddie, hubieran sido una especie de David Bowie, que también colaboraron con él, que era un artista muy, muy camaleónico que siempre iba y también colaboraron en la música electrónica, ¿no? Sí. También por ahí el Giorgio Moroder, but everybody calls him Giorgio. Y pues fue el padre de la música electrónica. Digo, perdidos no andaban, siempre andaban en la onda. Vamos a ver su discografía. ¿Qué te parece? Muy bien. A ver, aquí tenemos. Para no perdernos, porque son muchísimos discos, la verdad. Claro que muchos son de en vivos o recopilaciones, ¿no? Pero pues... Sí, los LPs empezaron obviamente pues con el Queen, luego el Queen 2, luego los dos discos que vienen de títulos de películas, que es el de A Night at the Opera y A Day at the Races. Después viene el News of the World, que es un discazo. Pero ¿con cuál fue que ya entraron así duro a Estados Unidos y todo eso? Yo creo que con el segundo, ¿no? Sí, con el Queen 2. Ay, fíjate, me estaba saltando el Sheer Heart Attack, que los dos son del 74, fíjate. Antes de A Night at the Opera y A Day at the Races. Luego el Jazz, luego el de The Game, que es una hermosura. También venían el de Hot Space y el de The Works. Después ya viene el A Kind of Magic, ya al final pues el Innuendo, ¿no? Que es el último disco que hacen como LP. Todos muy buenos. Pero a ver, ¿qué canciones vienen? Bueno, pues del The Night at the Opera pues obviamente viene la de Bohemia Rhapsodia, por la película y por todo lo que implica, pues es de sus rolas más vangloriadas. Después otro muy buen álbum fue el Jazz, que pareciera que no, pero trae muy buenas rolas. En ese viene la rola más feliz del mundo, la de Don't Stop Me Now. Stop Me Now, 'cause I'm having a good time. Está tildada como una de las dos canciones más alegres de Don't Stop Me Now. Y bueno, a mí me encanta el News of the World porque ahí vienen los dos himnos que inventaron el género de rock de estadio, que es We Are the Champions. We are the champions, my friend. Que todos los años equipo que gana la Champions le pone su pinche rola de We Are the Champions. Y no nomás los Champions, todos los partidos de todos los deportes, ya todos son Champions. Y viene pues también la de We Will Rock You, ¿no? We will rock you. Que eso oye, ¿cuál es la que salió en la película? La película. Sí, ay. Ese pues fue... es Bohemian Rhapsody también. El final, el tan 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 tan. No sé si vieron por ahí. Por eso, fíjate, revivió la rola. Le sirvió en los 90s. Se llamaba Wayne's World. Ay, horrible película. Bueno, es que venía desde una parodia de Saturday Night. Y tienes que entenderle al humor. Tenías que entender al humor. Estoy preparado para eso. Yo les voy a decir algo, un dato mío, rarísimo mío. Es la única vez que me he salido del cine y que digo, no, por favor, regrésenme. No fue que me regresara el dinero tampoco, pero sí me salí. No, yo, pues es que yo no conocía, no tenía ni idea, la verdad. Ni siquiera llegué a ese. Tenía chistes para músicos, bien padre. De que, por ejemplo, si vas a una tienda de guitarra y tocas escalera al cielo, cállese, cabrón, porque está bien choteada. Había chistes muy de músicos. Pues que no cualquiera los iba a entender. Y yo era cualquiera. Entonces, pues sí, la verdad. Entonces yo me quedé como que, ¿sabes qué? No le estoy entendiendo nada, no le entiendo el humor y bye. Y salí, fíjate. Y en esa salió. El soundtrack de esa película, pues fue también la de Bohemian Rhapsody. Y luego ha sido como meme, ¿no? O sea, ha salido en Vives and Bad. Vives and Bad, claro. Es una gran rola. Se hizo clásica nuevamente. Sí. O sea, como que resurgió en diferentes etapas. Interesante, fíjate cómo ha ido con generaciones. Sí, pues esas generaciones la han traído pues a tal grado que ahora hasta con nuestros hijos oímos Queen. Pero bueno, me faltaba también decir rolas del de The Game, que a mí también es otro de mis discos favoritos. En ese viene Crazy Little Thing Called Love y el mejor riff de bajo del mundo jamás hecho por un ser humano en la tierra. Es la de que se parece a de Elvis Presley, ¿verdad? Son mis discos favoritos. Sí, es la de... Me encanta. Llegó a ser de los primeros lugares también esta canción, así de sencilla. Pero sí parece, se me figuraba Elvis Presley bailando ahí con sí, está muy, se inspiró, dice Freddy que se inspiró en Elvis para hacer esa rola. Está padrísimo.
Está muy chido. Y bueno, y venía esto. A ver, ¿qué venía? Vamos a ver qué venía en ese pinche disco. Es que este sí, no mames. Este es el mejor riff de bajo jamás hecho por un ser humano en la tierra. Bueno, hay dos. Y bueno, eran rolas de John Deacon. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. Another one gone. Another one bites the dust. Hey. No. Hey, gonna get to chew. Another one bites the dust. Wow. No, increíble. Pero aparte esta rola tiene una genialidad que poca gente sabe. A ver, cuéntame el dato. Y esto es nuestra aportación hoy en la rarotinga. Casi de dato rarotinguístico, pero lo voy a decir desde ahorita. Esta rola está afinada tan extrañamente que yo creo que el pinche Deacon había dejado su bajo en la cajuela de su coche una semana, le había dado el sol, estaba ya torcido, cabrón de sol, estaban las cuerdas sucias, yo creo que hasta con masita de dedos, así todo puerco. Y como llegó, lo afinó y nomás lo afinó así de que contándole 5. Así rápido porque ya lo ocupaban, así de que ya. A ver, cabrón, tu rola, ¡chas! Let's go. Esa es tu explicación. Y ¿no? ya que grabó la rola, si esa es mi explicación, se dio cuenta el productor, le dijo, Oye, ¿y eso qué pedo, cabrón? ¿En qué tono está? y el Deacon le dijo, Está en el pinche tono que yo diga que está. Es mi rola, es mi riff, está en mi pinche tono que yo diga. y todos se debieron de adecuar a su afinación, que está en 455 Hz. ¿Y cuál es lo normal? Hay todo un tema con las afinaciones. La afinación estándar es 440 Hz para la, pero esa se estandarizó hasta apenas 1939. Los alemanes estandarizadores inventaron la calidad total. Y yo creo que ahí un amiguillo de Hitler, Quiero que sea de 440 Hz live. Órale, cabrón. son los mismos güeyes que Quiero que me hagan un coche redondito y que no se le ponga agua. le hicieron el bocho. Y pues esos güeyes también dijeron que la música estaba a 440 Hz. Pero antes, por ejemplo, se usaba mucho la 432, que es la que usaba Mozart, Handel. Muchos clásicos usaban la 432. Bueno, Beethoven usaba la suya propia, era casi como Era este igual güey. que Deacon. Él tenía un pinche tubito ahí de fierro que ¡ping! Le pegaba y como sonara así afinaba su piano y así tenían que afinar todos los demás. Pero ya después, en 1939, te digo, los alemanes lo estandarizaron a 440. Pero la genialidad de Queen es que no afinó ni a 432 ni a 440. Los güeyes afinaron donde pinche John Deacon quiso afinar su bajo ese día, cabrón. Y ese 455 Hz. Pues esa es una genialidad también porque Y lo hizo único, lo hizo que resaltara. lo hace único, lo hace desmarcarse. O sea, si tú quieres desmarcarte, órale, pues graba rolas a 432 Hz. Y voy a spoilear a algunos artistas que lo usan. Los Beatles usaron la afinación de 432 en algunas rolas, los Doors y bueno, en español, Natalia Lafourcade. Y los conciertos magníficos e impresionantes. Sí, bueno, de ahí Movedores de masas, sí. podemos hablar, pues obviamente el de Live Aid, pero eso también hizo que se les antojara y al año que entra, en el 86, hicieron también un gran concierto en Wimbledon, que también fue legendario. Pero primero el Live Aid. Bueno, sí, primero Live Aid. El Live Aid fue increíble. Esos 20 minutos cambiaron la historia del rock. Yo creo que fue el grupo que mejor papel hizo esa noche y Freddie se echó a todo el público. A los 72,000 espectadores Sí. que están en el estadio y a los que están de televidentes también. Sí. Muy recordado. Muy, muy recordado. Y lo volvieron a replicar, dices, en el 86. En Sí, el bueno, en mismo el estadio. 86 en el mismo estadio ya salieron ellos solos, pueden hacer una gira increíble. Todo Y yo mundo. creo que fue su mejor concierto ya ellos solos. Después ha habido otros muy legendarios. En América Latina tocaron 2 conciertos en Argentina. Que sí, lo fueron los primeros que vinieron hasta a Sudamérica, ¿no? Sí, fueron de los primeros. También que- fueron allá a la Unión Soviética. a la Unión Y pues, Soviética, fueron los primeros imagínate, también. Sí. ¿Y a México nunca vinieron? Sí, y vinieron a Puebla, pero no es muy recordado. Vinieron a comer mole estuvo tan poblano. bien, vinieron a comer mole poblano, pero ese concierto
no es bien recordado porque tuvo muchas fallas de organización. Se vendieron más boletos, hubo portazo, se empezaron a salir heridos de los que estaban en las primeras filas. Freddy andaba ahí nervioso, les empezaron a aventar cosas, botellas de agua, todo lo que solían aventar la gente, ya es aquí en México. Tomates. Y hasta que se me enfadó y ya les dijo... Adiós, amigos, motherfuckers. You are a bunch of tacos. ¿Así les digo? Así, todo eso. No manches. No manches. ¿Y desde entonces? Bueno, desde entonces dejaron de venir conciertos de músicos ingleses como 10 años. Hasta que regresó Rod Stewart por ahí de los 90s. No vino nadie. Nadie quería venir y pues Queen obviamente jamás regresó a México. Pero bueno, no hay por qué funar ni a Freddy. Yo creo que tuvo sus razones. Claro, pues imagínate, o sea, tú has estado en un escenario y ha de ser bien gacho. En México solíamos ser muy maleducados como público. A mí me aventaron latas de refresco precisamente hace 20 años, todavía con Enter. Todavía el público ha mejorado, pero hace 20 años lonches. ¿En dónde fue? Ay, ¿qué no sé, me creo que le estábamos abriendo a uno así de los fuertes, que no me acuerdo si era, le abríamos también, no sé cómo se nos ocurre abrirle a Cuca o a Molotov, no me acuerdo cuál de esos así, pesados. Entonces con nuestro grupito de pop nos fue en feria. Después siguió Rostros Ocultos también. Saludos, Carla. Y a ellos, y bueno, las tortas sí las pude esquivar, pero mi buen Calita como que no le esquivó y sí le tocó tortazo en la cara. Y muy mal educado el público. Qué triste. Gracias a Dios no ha mejorado. Fíjate, ya en el último grupo que estuve, toqué en un par de festivales y el público muy tranquilo, ya más educado. Pues es otra generación, a lo mejor. Es otra generación y hemos mejorado mucho. Pero también ha sido más apática. Acuérdate también cómo le fue a Queen en los últimos conciertos. Hablando de Queen. Sí, o sea que uno, o sea, imagínate que de repente te salga Brian May tocando así. Era como para que le dieran standing ovation. La gente sí no, más bien ni lo dieron, estaban con el celular. Estaban con el celular, así. O sea, ya no lo viven como uno, pues. Sí. ¿Qué festival fue? ¿El Coachella? Coachella, sí, el último donde tocaron. Increíble. Por eso, bueno, nosotros nos toca la chamba como padres de enseñarle a nuestros hijos y que no muera la buena música. Sí. Pasarla de generación en generación. Aprenda cómo era la música, cómo se tocaba antes, cómo se hacía. Queen componiendo el corazón. Cómo componían las canciones también eran canciones largas que ahora no duran ni 3 segundos. Eran álbumes. Un álbum tenía todo un concepto de diseño sonoro, de rolas, tenía también su curva de su arranque, la parte chida y el éxtasis y el cierre, como obra. Es que también pues ha cambiado mucho el tiempo en la que la gente pone atención a las cosas. Los niveles de retención de atención ahora son 2 minutos, cabrón. O sea, ¿verdad? No, menos. Pinche rolas las tienes que hacer de 2 minutos. Ya no hay tiempo para introducciones ni para precoros, ni tienes que entrar con todo porque si no, mucha gente ni lo oye. Ha cambiado mucho, pero pues bueno, nosotros nos tocó todavía disfrutar de algo. ¿Qué ha sido ahora de Queen? Pues allá. No, pues primero que Freddie Mercury murió en el 91. Freddie murió en el 91, bueno. Por SIDA. Y por cierto, también hicieron conciertos en homenaje a Freddie para recaudar dinero para la causa del estudio del SIDA. Ese concierto también estuvo muy interesante. Sí, también. A ver, cuéntanos quiénes estuvieron. No, bueno, pues estuvo Elton John, Guns N' Roses, George Michael, David Bowie, Lisa Minnelli. Estuvo muy bueno. Pues fue para empezar a crear conciencia y crear una fundación para que se cuidara la gente, que usara el condón. Entonces George Michael ahí fue el choro que echó y pues fue muy, muy educativo, ¿no? Para esa época, que era una enfermedad nueva y todo. Sí. Así es. Y pues obviamente Brian May sigue todavía vigente, pues lo hemos visto que sigue tocando últimamente. También Taylor, el baterista. Taylor también. El único que se retiró. Sí, yo en el 97. Por ahí del 97 dijo, ya sin Freddie no es lo mismo. Yo sí le voy a dar ahí su... Es que sí, o sea, realmente murió Freddie Mercury y la banda pues ya no fue la misma. La verdad. Sí ha seguido y todo, pero ya no es lo mismo. Aunque bueno, pues el legado de Freddie ha sido enorme, no solo en el rock, sino en la música. Tuvo colaboraciones antes de irse, pues platiquémosle, con Montserrat Caballé, una de las mejores cantantes de ópera. Pero vamos a platicar de la película en el 2018. Pues fue muy buena película, aunque
muchos tiempos están movidos para que salieran en una historia de 2 horas. Yo creo que hubiera sido mejor haber hecho una serie de 5 capítulos, pero pues ahí tuvieron que meter todo. Por ejemplo, pues Freddy no se enteró que tenía SIDA hasta después del concierto de Live Aid. Ahí se supone que fue antes y que te la hacen más emocionante. Y algunos tiempos están movidos pues para que se vieran, para dramatizar pues, en la película y conectar con la gente. Pero sí está, la verdad que está muy bien hecha. Pero está muy bien hecha. 4 Oscars se ganaron. 4 Oscars. Sí, la reproducción del concierto de Live Aid es increíble. O sea, hasta los vasitos exactamente acomodados como estaban. No sé si lo habrán hecho en un green screen y en cromas, no sé cómo, pero para el estadio y toda la gente, entonces yo creo que sí. Les quedó increíble. Te voy a decir cuáles Oscars se ganaron. Te sientes ahí. Pues primeramente el mejor actor. Sí, el mejor actor. Rami Malek. Sí. La verdad sí te hace creer que es Freddie Mercury. Sí. Aunque está chapardito, ¿no? Pero se te olvida. O sea, no pasa esa percibir esa parte. El mejor montaje en lo que acabas de decir. El concierto impresionante. El mejor sonido, obviamente. Y la mejor edición de sonido. Sí, obviamente. Por supuesto. Se llevó todo. Se llevó todo el sonido. Todo el sonido, todo lo interesante. Porque sí, estuvo preciosa la película. Sí, nos mostró pues el lado humano, el lado difícil de ser Freddie Mercury. O sea, no nomás se ve como actor, sino como persona desde... Que también lo romantizaron mucho y crearon un personaje que no fue tan como lo pintaron ahí. De hecho, hemos visto entrevistas precisamente de Montserrat Caballé y también de Roger Taylor. Bueno, más que amor, yo creo que fue una admiración. Para Freddie Montserrat era tal el amor que le tenía y la admiración que le tenía que miraba que todo estuviera perfecto. Y de Brian May, en el que se refieren a Freddie con un cariño que era imposible que fuera ese ser mundano que a veces pintan de las fiestas. Tráiganme enanos, animales del circo para mis fiestas. No, de hecho, Brian May por ahí en una de las entrevistas dice que al contrario, que él era timidón y muy retraído. Y muy amigo, pues era el que los unía, era muy divertido. Muy alegre, divertido. Montserrat Caballé, dice, ¿no? En una entrevista también. Ella también dice eso, que era muy alegre. Que era muy alegre y divertido, que siempre veía... Y un caballero. Eso positivo de las cosas y un caballero. Sí, pues si ella lo dice, imagínate una dama. Y aparte, sí creo que no era como dicen, así como dices, porque aparte amaba a los animales. O sea, tenía sus gatitos. Ya en uno de sus últimos discos hasta le hizo una canción. Hasta le hizo una canción que no es de las mejores de Queen. Se llama Delilah. Pero bueno, ese la hizo con todo su amor. Se le hizo con todo su amor. Y qué lindo es que lo pusieron en el disco. Sí, qué lindo. Ya imagino a Brian May oyendo la rola. Cuando hacen los miaus. Bueno, pues ok, Freddy, if you want it, la dejamos, cabrón. Y dejaron la rola de Laila. Hay varias rolas así medio que dices tú, ay, no manches. Bueno, hablando de rolas, hay una que está muy padre, pero si ves el video, te quedas de que no manches ni el santo. La del Flash Gordon. Híjole, véanlo, por favor, también musicalizaron una película. Dispatch War Rocket Ajax to bring back his body. O sea, la canción está padrísima. Obviamente, Queen ahí. You save the universe. Pero vean los cromas, o sea, los cromas se notan. Ni siquiera, ni en el Chavo del 8. Ni en el Santo. El Chavo del 8 hacía mejores cromas que esa película. Sí, está increíble. Sí. Está increíble de gacha, pero lo ves y te quedas. O sea, está padre para verlo, para reírte. Está padre, sí, pues tiene su onda. Flash Gordon y Queen pues hizo el soundtrack de esa película. Está de mí. A los que no conozcan Flash Gordon, pues está padre que se echen una vuelta. O nuestros amigos chavorrucos, pues sí, les tocó leer ahí los cuentitos. Sí, ¿no? Los cuentitos de Flash Gordon. Las caricaturas así. Sí, las caricaturas. Pero sí, la película sí, no. Sí quedó como también para la época, para que de esas películas marcadas. Sí. Y los videos, también hay un video muy padre que van en una navecita voladora. Sí, la de Radio Gaga. Y está bien futurista el video. Y bueno, está. También Queen ahí, te digo, no se quedaba estático. Era un grupo que innovaba en todo. Innovaba en lo que podía, sí. Sí, está muy padre. ¿Y qué tal si vamos ahora a los datos rarotinguísimos? Híjole, no se pueden esperar porque el último dato está de no manches tu vida entera.
Bueno, primero vamos a hablar tú háblanos de la guitarra de Brian May. La guitarra de Brian May, que se llama Red Special, es una guitarra que Brian May hizo con su papá. Se tardaron 2 años haciéndolo. Y era así de que de la chimenea sacaron la madera para el mástil y desde una mesa roja, pues el cuerpo de la guitarra. Con unos botones de camisas pusieron los botones de la guitarrita y pues hicieron una guitarra única con un sonido único. Con los botones hicieron los marcadores de los trastes. Los marcadores de los trastes. Sí, los botoncitos se sacaron de un resorte de la bicicleta, hicieron el trémulo con un resorte de bicicleta. Muy creativo, la verdad. Sí. No, el papá también era un genio. Sí, y pues yo creo que era luthier y pues hicieron ahí una guitarra que hasta la fecha que definió el sonido de Brian May. Oyes las guitarras así armonizaditas y dices, no mames, es Brian May. De hecho, el inicio de la película, el inicio de la película lo hicieron con guitarritas. El tema de la 20th Century Fox lo hicieron con guitarritas armonizadas, marca Brian May. A mí fue lo que más me gustó, se me hace de la película. ¿Lloraste así? Sí, el puro inicio de la película. Me encantó. Está padrísimo. Está padrísimo. Y luego pasaron los años y dijo él, tengo ganas de hacer una canción para que se escuche en unas Olimpiadas. Ese fue Freddy. Sí, ese es el segundo dato rarotinguísimo que... Sí, hizo el tema de las Olimpiadas de Barcelona 92. Pero él murió en el 91, recuérdenlo muy bien. Sí, lástima que como ven, pues ya no alcanzó a llegar. Pero él creó la canción. Pues como en el 87 más o menos, y escogió a Montserrat Caballé para cantar con ella. Y hay unas entrevistas bien bonitas que hicieron en Mallorca. Están los dos juntos platicando de la canción y todo, y él ahí es donde le dice, esta canción me gustaría que estuvieran en las Olimpiadas, y si no les gusta, hago otra. Pero él lo que quería era que estar en las Olimpiadas. No, escúchenla completa. Les vamos a dejar ahí la liga porque la verdad que... te mueve el alma con la voz de ella, que va. Bueno, los dos. De hecho, esto nos lleva a otro dato raro, Tinguis. Yo pensaba que también había cantado, porque por ahí encontrabas en internet, que había cantado con, yo creo que la mejor voz que ha existido de un ser humano en la tierra, que es la de Pavarotti, cantando el pedacito de obra más bonito que existe, que es la de Nessun Dorma. Y hay un video que supuestamente lo grabaron ellos juntos. El de Nessun Dorma, mi principessa. Y te emocionaste, dije, no manches. Y bueno, la parte final es preciosa, la de y vincerò. Yo creo que es la obra más bonita que hay. Y yo pensaba que había sido cierto, pero tú en tu investigación, porque tú siempre investigas. Soy la investigadora pegada. Platícales qué descubriste. Que no, o sea, yo le noté algo en el video y dije, no, esto no me late. A ver, voy a investigar cuándo la grabaron, etcétera. Y nunca grabaron. No es cierto, nunca grabaron juntos. Fue un imitador de Freddy. Un imitador. El que grabó encima de ese. El Vincheró. Bueno, y sí le sale muy parecido, la verdad. Sí parece Freddy. Sí parece Freddy. Yo lo creía. Yo hasta dije, mira qué padrote. Pero no, la verdad es que nunca cantó con Pavarotti. Después sí, Brian May sí participó por ahí con Pavarotti. Y otro de los datos rarotinguísimos es la voz, el rango vocal de 4 octavas de Freddie Mercury. Bueno, a ver, tú cuéntanos qué son 4 octavas. O sea, yo que soy como simple mortal. Que podía bajar casi hasta la clave de Fa, que es donde se escribe el bajo. Luego está clave de sol, que es los instrumentos medios, y él podía cantar desde muy grave hasta muy agudo. 4 octavas, o sea, 4, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No tiene nada que ver los dientes, ¿no? Como él decía ahí. No tiene nada que ver que decía, tengo 4 dientes y por eso canto. Realmente, pues, era una voz increíble la de Freddy. La estuvieron estudiando científicamente. Sí, tenía un vibrato único también. Que era como un instrumento musical. Sí, y bueno, y otro dato rarotinguístico. Rarotinguísimo. Es la de Bohemia Rhapsody, cuando la grabaron y cómo la grabaron. Se tardaron como 3 semanas en grabarla, pero fueron los puros coros en 6 estudios. Que las cintas ya estaban hasta transparentitas de tanto que las regresaban y órale a grabar. Y bueno, en ese tiempo no había computadoras, entonces imagínate grabar hasta que lograron todo ese empalme de voces. Pero sí, no, pues les quedó increíble. Luego también tienen por ahí un video que lo clausuraron cuando salió recientemente en Estados Unidos, ¿no? Ay, así se hacían los muy mustios, ¿no? ¿O qué? Sí, el I Want to Break Free.
vestidos, aguanto el refri, que salen vestidos pues de mujeres y bueno, lo censuraron en la MTV, fíjate nomás. Y ahora pasan cada cosa. Y si esos datos los dejaron con la boca abierta, espérense a los que vienen en los otros capítulos. Pero todavía nos tienes un dato más. Dos, bueno, otro es que últimamente le salió una hija a Freddie Mercury. Ay, no manches. Le salió una hija que supuestamente nadie sabía que tenía, porque su mamá va a sacar un libro que se llama Freddie y yo. La mamá de la niña. La mamá de la niña. Ay, nomás lo hacen por vender. No se ha comprobado. De hecho, en entrevistas también Brian May dice, ay, pues si fuera verdad, pues yo como que lo hubiera conocido, ¿no? No, yo digo que ese lo hicieron nomás para vender el libro. Sí. Y bueno, y el otro es que Ice, baby. ¿Y eso qué tiene que ver? esta rola también está con el bajo en 455 Hz y fue el primer riff de bajo, bueno, no el primero, el segundo, que se ampliaron para meterlo de base en una rola de Vanilla Ice, de rap, que rapeaban encima. Apenas empezaban. Esta vez la de Kentastic. Sí. También fue de las primeras. Entre esa y el que ya los que eran un poquito más jóvenes que nosotros pensaban que era de Vanilla Ice, aunque pues de hecho es una de las mejores rolas de Freddie junto con Bowie. Hay toda una historia de esta rola. A ver, cuéntanosla. Pues que se metieron a grabarla en un estudio con David Bowie y en lugar de grabar ahí se pusieron un pedón todos y andaban ahí, se fueron a cenar pizza y cuando regresaron les había gustado el riff del bajo de John Deacon. Llegaron y ahora pues ya grábalo. A continuar. Se le olvidó, no manches. Se les había olvidado. Total que anduvieron ahí horas y horas y entonces hay ahí todo supuestamente el que se acordó cómo era fue David Bowie y entonces, pero bueno, sí le dan la autoría a John Deacon finalmente. No, sí se nota. Y de ahí salió todo este rolón. Digo, ya después tiene más cambios de... El chiste es que hicieron esa rola juntos. A David Bowie le gustaba improvisar. Entonces dice, métanse al estudio, graben lo primero que se les ocurra. Uno por uno vaya pasando y lo que se les ocurra. Por eso esa rola tiene muchos arreglitos grabados de ok. Ajá, sí. Porque grababan arreglos así y se supone que de los mejores arreglos que grabaran iban a tomar unos donde ya quedara la melodía y le iban a poner letra y todo eso lo iban a hacer, pues era un proceso de que le gustaba a David Bowie hacer, pero se tuvieron que ir al día siguiente del estudio, ya no tuvieron tiempo de aterrizar las melodías y como quedó. Los de Queen no sabían si les había gustado, si cómo había quedado y se habían quedado ahí medio nerviosos y David Bowie traía el People on Streets. Poner otro nombre. De hecho se iba a llamar People on Streets y el video lo sacaron también con mucha gente caminando, con mucha People on Streets, pero luego quién sabe de dónde sacaron que mejor se llamara Under Pressure. Bien hecho porque se oye mejor Under Pressure que People on Streets. Finalmente quedó una rola muy padre también. Colaborativa, como se usa ahora. Colaborativa, que debe haber sido un pedo después de meter todos los instrumentos, porque este cabrón pues de John Deacon usaba su afinación rara pero pues los teclados vienen a 440 Hz y en ese tiempo no había computadoras como para decir, no hay pedo, tú graba y luego las acomodamos. Entonces en ese tiempo tenían que acomodar con un pitch, que era un botoncito que movía un poco la velocidad, pero no mucho, hasta que cuadraron las cosas y bueno, pues ahí yo creo que le sufrieron con esa rola y bueno, pues es parte de la genialidad de lo que fue ese güey, ¿no? Hizo los mejores riffs del mundo, tiene una afinación única y hacía las rolas completas. ¿Y qué rolas? Rolas de Deacon, por ejemplo, es la de I Want to Break Free, la de Another One Bites the Dust. De hecho, es de los hombres más ricos así del rock and roll, de las regalías que pero espérate, y cuando la sacó Vanilla Ice, los demandaron, obviamente, y ¿sabes qué? No procedió. Yo creo que no ganaron, no ganó la demanda. Y qué bueno, porque nosotros ya la tocamos mucho. Qué bueno, porque Vanilla Ice hizo muy buena canción. Bueno, es que yo soy de esa generación y me gustaba bailarla. I won't stop.
Ah, pues. Bueno, ya, eso fue todo. Pues no se pierdan los próximos datos rarotinguísimos. Acuérdense de suscribirse, darle like, seguirnos en todas nuestras redes sociales y compartir con aquellos que todavía siguen cantando Baby ¿Cómo? All we hear is Radio Gaga, Radio bla bla, Radio Gaga. Buenísimas rolas. Hasta la próxima. Chao. Chao. Pero les dejen contarles algo tantito. Ay. Todo lo que sufrimos para grabar este video, no saben, no. Sí, es un dato súper rarotinguísimo, la verdad. Sí, puede ser. Bueno, sí. Tenemos como 3 días queriendo grabar. Bueno, tenemos muchos días queriendo grabar, sí. Semanas. Sí, pero ayer ya todo nos Pero pasó. por una cosa u otra, lo dejamos para atrás. Ayer nos llovió, cayeron truenos. La luna andaba como... La luna se alocó del miedo de los truenos. Se descargó la cámara. Pusimos el celular para Pusimos grabar. el celular y se llenó el celular. Pero espérate, cuando pusimos la cámara, hicimos todo el programa, lo terminamos y no nos habíamos dado cuenta que no se había grabado nada. Luego después, pues ya no pudimos ver que sí se grabó o no. Entonces empezamos de cero con el celular. Sí. Otra vez todo. Llega el gato con una cucaracha que me dan pánico. En la noche se levanta para quitar al gato y la cucaracha, obviamente. Y que se da cuenta que el celular tenía lleno la memoria. Y ya, ok, pues no sabes que ya, goodbye, ya fue mucho por hoy y grabamos hoy otra vez y otra vez empezamos con... No, hay que tener la cámara cargadita, todo cargadito y que empezamos y que la cámara de repente, pita, se me ha llenado. Otra vez, borra algunas cosas, empezamos de nuevo. Y luego otra vez y ¡tic! Se apaga el micrófono. Así que esperemos que sí hayan funcionado bien los micrófonos. ¿Verdad? Pero ya cantamos una canción, pues. Bueno, y hoy también, hoy se nos apagaron los micrófonos, se descargaron y bueno, hasta que ya por fin pudimos grabar. Sí, qué bárbaro, Queen. Pero sí, vean la película, escuchen esta buena música y bye. Bye.